Qué bueno estar nuevamente acá continuando con la serie Viviendo en Babilonia. Hoy veremos que Viviendo en Babilonia termina hoy porque después de este capítulo que vamos a ver es otro imperio el que va a predominar. Será hoy la decadencia y caída del imperio babilónico. ¿Qué fue lo que pasó? De forma terrible, pero bueno, y seguiremos adelante. ¿Cómo hemos disfrutado esto? Y cada vez se va a poner más interesante. Cuando entremos a estudiar los capítulos proféticos de Daniel, a partir del 7, eso nos va a transportar al futuro de una forma impresionante. Pero bueno, Daniel capítulo 5 es nuestro pasaje de hoy. Daniel capítulo 5. Quiero que sepan que la serie completa estará a su disposición. Les daré un link donde usted puede ver todas las predicaciones una tras otra y seleccionarla y compartirla con sus parientes, amigos y, ¿por qué no?, con los enemigos también. Es una mañana hermosa. Quiero comenzar saludando a toda la audiencia en todas partes del mundo. Bienvenidos y muchas gracias por estar conectados a Ciudad de Dios en esta hora. Les bendecimos realmente aquí desde San José, Costa Rica. Muy bien, amados, como les hemos dicho, el libro de Daniel es un libro impresionante, hermoso. Nos habla de nuestra relación con Dios, del pasado, presente y futuro, y nos transporta a la realidad de nuestra vida en Dios. Hemos visto cómo la historia nos mostró que la nación de Israel fue invadida por un imperio poderoso llamado Babilonia, cuya capital estaba a orillas del río Éufrates, como a 1000 kilómetros de distancia. Mataron mucha gente y se llevaron prisioneros a muchos adolescentes. Dentro de esos iba Daniel. Y esta es nuestra historia es en Babilonia. Así que el libro de Daniel no se escribe, no se relata en Israel, como sucede con el resto de la Biblia. Este libro está en otro país. Así que Daniel, que es un siervo de Dios judío, está viviendo prisionero, cautivo en otro país. Sin embargo, dentro de esa cautividad logra puestos políticos importantísimos. Dios comienza a bendecirle, a honrarle, y Daniel va escalando diferentes puestos en la política y gobierno del imperio, del gran imperio babilónico. Esto es como Dios los bendice. Llegan a ser estos judíos gobernadores, consejeros, prosperaron mucho por la mano de Dios allí. Pues bien, ha pasado el tiempo. Ya pues Daniel ya es un adulto mayor, ya está grandecito, han pasado décadas sirviendo allí. Pues más para recordarles dónde estamos. Hay una filmina para ponerles en la memoria de todos esto, que cada vez se va a poner más bonito esto. Esta fue la imagen del sueño, esta es la estatua, la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Nosotros hemos estado estudiando aquí Babilonia, que es la cabeza de oro. La anterior no era que íbamos a poner la primera, no sé, ok, gracias. La estatua era esta: oro, Babilonia, plata, medo-persa, bronce, hierro y barro mezclado con hierro. Esta estatua va a significar los gobiernos del mundo. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Y vamos a comenzar desde Babilonia, y luego pasamos por los medo-persas, los griegos, el imperio romano, que son estas piernas de hierro, y el último gobierno mundial, que son los dedos de hierro, es decir, una continuación del imperio romano con barro mezclados, o sea, nunca se mezclan. De esos 10 reinos, que lo vamos a ver próximamente, nace la confederación del gobierno mundial final, y de esas 10 naciones sale un gobernante mundial que llamamos la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, como quiera,
y de eso Daniel va a explicarnos quién es ese gobernante maligno, de qué naciones van a ser y qué es lo que va a pasar y todo este asunto. Pero primero, para poder entender bien la profecía, hay que conocer la historia y la geografía, porque no es una profecía dado allí en el vacío como suelen los falsos profetas hablar, sino que está en el contexto de la historia y la geografía, y nos va a explicar qué es lo que va a suceder. Bueno, ahora sí estamos en esta. Bueno, como les dije, entonces Babilonia. Ahora, nosotros estamos hoy aquí, iniciando en el 539. Ya el imperio babilónico está en decadencia. Nabucodonosor murió. Le sucedió uno de sus hijos, pero lo mataron. Luego vino otro pariente y también lo mataron. Y las intrigas de palacio pasaron años de años matándose unos a otros para gobernar el imperio, y el imperio comenzó a decaer. Cuando llegamos aquí, es el yerno de Nabucodonosor quien gobierna el imperio, y puso a uno de sus hijos sobre la ciudad de Babilonia, Belsasar, lo puso a gobernar allí. O sea, quien va a gobernar la última parte del imperio babilónico es el nieto de Nabucodonosor. Y eso es nuestra historia de hoy. Así que estamos aquí ya en el cuello, como dicen, ¿no? Terminando un imperio para pasar al otro. En los próximos capítulos ya no va a estar Babilonia. Si Dios lo permite, comenzaremos a hablar del imperio medo-persa. Esta es otra historia bastante interesantísima, algo compleja, pero emocionante. Van a pasar en este imperio cosas muy, muy impresionantes que también nos van a transportar en la historia. Veremos allí personajes como Nehemías, Esdras, Esther. Esther fue una joven también de las que vivió en este imperio medo-persa, que participó en un concurso de belleza, lo vamos a ver allí, y Esther, pues su belleza superó a todas las persas y que eran mujeres hermosas, y ganó el concurso Esther. Esther va a ser entonces la esposa de uno de los reyes persas. Eso está en la Biblia, pero no es el momento de verlo ahí ahora. Pues ven, hoy entonces estamos aquí al final para entrar a este nuevo imperio. Les va a gustar muchísimo. Es información que no se conoce frecuentemente en los púlpitos. Hay que ponerse bien atento, pero les va a gustar muchísimo. Entonces, Dios quiere que conozcamos todo esto para que entendamos nuestro mundo hoy, y también para que la iglesia discierna los falsos cristos, los anticristos, y entienda la política mundial que hoy está sucediendo. Pero bueno, entonces suficiente por hoy. Vamos a quitar esto acá. Entonces vean el versículo número 1 y dice: el rey Belsasar. Ven, ya no es Nabucodonosor, sino el nieto que está gobernando, y gobierna no sobre todo el reino, sino sobre Babilonia, la ciudad. Su padre es quien gobierna realmente. Él viene siendo como un vicepresidente. Nabónico, que es el yerno de Nabucodonosor, es quien realmente gobierna en el imperio, y él es uno de los reyes. El rey se llama rey, pero es un rey secundario, digamos el vicepresidente, por así decirlo, y le asignan la ciudad de Babilonia para que la cuide. Este nieto de Nabucodonosor, pues como vamos a ver, era un bueno para nada, un fracaso total. Y bueno, voy a usar palabras duras con él, pero es porque quiero dejarles una impresión en sus vidas. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Ahora, quiero explicarle algo interesante así. Hizo un banquete en el tiempo de guerra. Era un tiempo de batalla. Los medos, los persas, que hoy se conoce como Irán, y Persia cambió de nombre en el año 1935, se llamaba Persia y cambió de nombre a Irán. Y los iraníes y los medos hicieron una alianza. Bueno, los medos realmente, los persas le ganaron una guerra a los medos, entonces ellos se unieron
compartieron el gobierno, decidieron no matarse más, sino hacer un gobierno conjunto, un imperio juntos. Por eso se llama Medo-Persa. Ellos ya venían pues atacando y se habían propuesto ganar Babilonia. Y ya el padre de este rey Belsasar estaba librando una batalla con los medos y los persas y no le estaba yendo nada bien. Pero la noticia no había llegado porque se había caído el internet. Yo no sé por qué el internet se cae siempre en el peor momento. Pero bueno, no había llegado la noticia. Pero él sí sabía que su padre estaba librando una batalla con los medos y los persas. Pero él dice, pues somos Babilonia, ¿quién nos va a destruir? Por favor, Babilonia es inexpugnable, se consideraba la ciudad indestructible, porque está a la orilla del río Éufrates, tiene agua todo el año, agua pura todo el año, que era vital en el desierto, agua, tiene alimentación por muchos años, tiene unas murallas que nadie en la historia se ha atrevido ni a tocar porque no se pueden, esas murallas es imposible botarlas, no se puede. Para llegar a ella hay que pasar el río y el río no se puede pasar, y menos un ejército. Entonces él dijo, mi tata está peleando por allá, que disfrute su guerra. Yo voy a hacer una fiesta aquí. Qué insensatez. Entonces hizo un banquete. Esa es la forma que él no dijo, pónganse en alertas, todo el mundo del ejército por si algo pasa, vamos a estar despiertos, por favor nadie beba vino, todo el mundo debe estar listo. No, hizo un banquete y llamó a 1000 de los líderes, o sea, sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea, era un banquete, trajeron las concubinas, mujeres, hicieron una orgía en medio de la guerra. Ya pues ya se dan cuenta de la mentalidad de este niño rico que en medio de la guerra está festejando y haciendo loco. Como no le costó nada al imperio, él piensa que la vida es un vacilón, un disfrute. Vivía la vida loca. No sé qué significa eso, pero la gente habla de eso. Entonces hizo una fiesta y Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, con el gusto del vino, o sea, se le subió el vino y la música y la fiesta, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí está pasando algo. Él se le subió el vino y en su fiesta y música y lo que era que se tenía, ahí había todo tipo de drogas y vicio y bueno, en esa fiesta que se tenía, dijo, quiero beber vino y con estas mujeres en los vasos que bebían los sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén. ¿Qué? Tráiganme los vasos sagrados de Jehová, donde ministraban a Dios, donde los sacerdotes ministraban, los mismos utensilios, las cucharas, los vasos, los platos, los instrumentos para los sacrificios que hacían en Jerusalén. Tráigalos y vamos a beber vino en esos vasos sagrados. Bueno, no solamente estaba ebrio, sino que era un verdadero insensato. Entonces ellos querían que sucediera. Note que el hecho de tomar los instrumentos sagrados de Dios que eran consagrados era un acto total de rebeldía, insensatez, orgullo y soberbia, y por no decir estupidez. Y dice que bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra. No solamente eso, sino que estaban brindando por los dioses babilónicos con los vasos sagrados de Jehová, con los vasos de oro, los instrumentos de adoración, todo lo que utilizaban para adorar a Dios.
y no solamente, sino como un acto de obstinación del corazón. A mí nadie me dice nada, yo no creo en ese Jehová. La Biblia, el papel soporta lo que le pongan, no creo en nada, todos son iguales, montón de hipócritas. Ahí estaba el hombre blasfemando, adorando sus dioses en una actitud arrogante, petulante, necia, como el hombre es necio, como el hombre es así, arrogante. A finales, no, en mediados del siglo pasado, ustedes son algunos del siglo pasado, como puedo ver, varios filósofos afectaron la historia de la humanidad y del mundo occidental. Nietzsche era un filósofo alemán que cuando uno lee, yo he tratado de leer algunos de sus libros, pero cuando usted entra a leer, se da cuenta que fue un niño abusado religiosamente. Es decir, que fue un niño, muchachito, de niño sometido a una tiranía religiosa. Su padre era un pastor luterano y lo oprimió tanto con la religión que cuando creció odió la Biblia, odió la religión, odió la iglesia y odió a Cristo. Escribió un libro que se llama El Anticristo y él dijo esta frase: Dios ha muerto. Atentamente, Nietzsche. Y se hizo famoso. Y entonces los ateos celebraron y se corrió la voz a mediados del siglo pasado que el filósofo había dicho la gran frase: Dios ha muerto. Bueno, cuando Nietzsche murió, aparecieron en todas partes del mundo grafitis. Ustedes son graffiti en las paredes de las ciudades, la gente que raya, no sé por qué harán eso, y ponían así: Nietzsche ha muerto. Atentamente, Dios. Murió en un hospital psiquiátrico, lamentablemente, adicto, muy mal. Así cada uno de los que se han levantado contra Dios en el mundo y han blasfemado, han tenido que pagar su cuota. Por eso el día de hoy esta conferencia se llama El Juicio de Dios. ¿Qué significa para los judíos y en la Biblia los instrumentos o los vasos o los utensilios de la casa de Jehová? Los vasos de Dios. Sucede que, como hemos visto en el pasaje, en el primer mensaje de Daniel 1, Nabucodonosor, cuando invadió Jerusalén, destruyó sus murallas, quemó el templo de Salomón, lo dejó en ruinas y se llevó los vasos, los utensilios y los puso en el templo de su Dios. Ahí los dejó. Esos utensilios tienen que volver a Jerusalén un día para poder restaurar el templo. Por ahí están guardados. En la profecía de Jeremías, 70 años. Así que esos instrumentos están guardados allí, cantidades de materiales de adoración que se usaban en el templo, porque en la Biblia el concepto santo nace allí. ¿Qué es santo? Santo es cuando algo se consagra para el uso exclusivo de Dios. Por ejemplo, aquí hay un vaso con el cual podemos beber agua, luego pues podemos tomar café o lo que quiera allí, pero no es un vaso común y corriente. En el momento en que se consagra en aquel tiempo y decían: este vaso es exclusivo del templo, entonces entraba al templo y no podía salir de allí porque era exclusivo para la adoración, no podía usarse para nada más, era apartado, santificado, apartado y limpio. Son los conceptos bíblicos de la santificación. Ahora, un instrumento era consagrado a Jehová, se rociaba con aceite de la unción y se apartaba. Entonces se decía: este vaso, esta cuchara, este tazón, este mueble, esta mesa son consagrados. Entonces estaban dentro del templo y todo el mundo entendía claramente que no eran de uso común, sino que eran dedicados exclusivamente para servicio a Dios. Eso está muy claro. Entonces, cuando el judío dice:
este vaso está santificado, significa está apartado para uso exclusivo de la adoración a Dios. Así Nabucodonosor se robó los vasos sagrados y todos los instrumentos. Eso está en la Biblia y lo vamos a ver cuando hablamos de la restauración. Pues este fue ya un acto malo. Estos vasos consagrados al servicio de Dios son los que Belsasar está tomando para beber en su orgía. Ahora, un paréntesis. ¿Quiénes son los vasos sagrados hoy? ¿Será que este micrófono es sagrado? ¿O que esta Biblia o esta tableta es sagrada porque la uso para predicar? ¿Este púlpito es sagrado? No sé, hay gente que piensa que sí, pero realmente no hay objetos consagrados hoy en día. No les ponemos aceite a este micrófono, no le ponemos aceite para decir está consagrado a Jehová, porque el día de mañana lo vendemos y va a otro lado. Porque si digamos, ya me cansé, lo vendo para comprarme uno nuevo. Entonces, ¿y de dónde va a dar? No sabemos. Entonces, no hay objetos sagrados en el cristianismo. No hay objetos santificados. No hay eso. No santificamos con aceite el púlpito. O sea, no están consagrados de esa forma. Los vasos de Dios no son metal. No son este tipo de objetos. ¿Van entendiendo eso? Los instrumentos y los vasos de Dios son sus hijos y sus hijas que Él usa para su gloria. Alabe el nombre del Señor. Eso es. 2 Timoteo 2:21. En 2 Timoteo 2:21, pues Pablo usa este principio que viene hablando a Timoteo, que como joven debe cuidarse y apartarse de lo ordinario. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, si alguno se consagra y deja vivir una vida común, o sea, no es un vaso común, sino un vaso consagrado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Oigan, qué interesante. Instrumento, un vaso escogido para honra. Un vaso consagrado es un vaso que Dios ha decidido utilizarlo de forma exclusiva. Significa consagrado. Si alguno se limpia, es decir, si alguno decide vivir fuera de lo común y se aparta para vivir una vida extraordinaria en Cristo, santificado, es un instrumento para honra. Qué honor servir a Dios. Servir a Dios es un honor. Alaban el nombre del Señor. Es una honra servir al Dios viviente. Ser instrumento de Dios. Útil. ¿Qué significa? Que, vamos a ver, hay una diferencia entre el instrumento y el que lo utiliza. Por ejemplo, si alguien está haciendo pues una vasija de barro y utiliza un instrumento o su mano, o si un cirujano va a operar y es experto en eso, y la operación fue un éxito la operación, y salió bien la operación, la gente dice, qué buen cirujano. Pero nadie dice, qué buen bisturí, ¿dónde lo compró? O sea, nadie pregunta por el bisturí. Ya la hoja que usó, ya la botaron. Qué buena jeringa, ¿dónde la compró? No, la gente dice, qué buen cirujano. Qué buen algodón, ¿dónde lo compró? No, eso no importa. Ya a nadie le interesa, gracias señor cirujano. ¿Saben quién? El que utiliza el instrumento. Aquel que es el cirujano, alaba el nombre del Señor. Aquel cuyas manos nos utilizan a nosotros. Él es el experto, Él es el hábil, Él recibe la gloria, Él recibe la felicitación. Usted solamente es un bisturí que está allí, pero la gloria sigue siendo solamente de Él. Alabe al Señor. Somos vasos, Él es el que hace las cosas. Alabe la gloria del Señor. Cuando usted y yo queremos compartir esa gloria y decir que también estamos allí, lo echamos a perder todo. Bueno, así que dice, útil al Señor. Usted y yo podemos ser útiles al Señor cuando estamos dispuestos para toda buena obra. Es decir, Dios en cualquier momento te puede tomar para algo. En cualquier momento. Dar una palabra a alguien, darle un consejo. A la peor persona que usted diga, le puede decir algo y sembrar una semilla, ayudar a alguien, abrazar a alguien, apoyar a alguien. Usted es un instrumento de Dios.
Alguien está sufriendo y necesita apoyo y usted lo abrazó y le consoló. Usted es el bisturí de Dios, el instrumento de Dios, y Dios está abrazando a esa persona usándola a usted. Alabe al nombre del Señor. Dios está abrazando a esa persona usándola a usted. Así que usted es una extensión de la gracia de Dios. Y resulta que Dios dice: bueno, no voy a abrazarle yo, pero aquí tengo a Juanita, aquí tengo a Pedro. Él te va a abrazar en mi nombre. Alabe la gloria del Señor. Somos instrumentos de Dios, pero el instrumento debe estar afilado, limpio y apartado. Así que el Señor dijo: tú y tú quiero que sean instrumento mío. Ya no es un vaso de oro. Te necesito a ti. Voy a consagrarte, voy a apartarte, voy a sacarte de la vida común para que viva una vida extraordinaria fuera de lo común, porque eres un vaso escogido de Dios. Por eso es que el Señor nos llama santificación. ¿Por qué? Para que seamos distintos y estemos listos para que Él nos pueda usar. Alaban el nombre del Señor. Somos instrumentos de Dios. Aquí Pablo dice: instrumento para honra. Santificado significa apartado exclusivamente para el uso de Dios. Aquí viene un problema. Babilonia quiere robarse los instrumentos, contaminarlos para que no sirvan para nada. Babilonia quiere llevar cautivo tu vida, quiere cautivar tu mente con mentiras, con opresión, con pecado. Quiere robar tu ministerio. Para no hacer largo esto, voy a contar la historia de una persona, solo para que se den cuenta de esto. Estaba en una reunión de pastores y un pastor amigo mío me dice: ¿usted conoce al pastor tal? Digo: bueno, realmente está en otra ciudad, no en otro país. Digo: pues no lo conozco realmente. Pues era un pastor prominente de la ciudad, era reconocido, un hombre pues importante, su iglesia muy importante, y él pues tenía gran prestigio entre los pastores de esta ciudad. Hoy lo ves ahí sentado, no tiene nada. Digo: ¿pero qué le pasó? Lo perdió todo por adicción a la pornografía. Lo perdió todo: su familia, su iglesia, su ministerio, su credibilidad, porque él en lo secreto usaba pornografía y se hundió, porque eso es un vicio, una adicción. Es como el ocultismo, no tiene final. Se metió más y se metió más y se metió, y él pensaba que podía seguir viviendo así, pero Dios lo paró. Digo: hasta aquí llegas. Se descubrió todo y hoy en día nadie cree en él, nadie lo invita a predicar. Perdió credibilidad, perdió su familia, perdió su iglesia, lo perdió todo porque se metió en eso pensando que nada le iba a pasar. Wow. Entonces yo vi a ese hombre ahí sentado y dije: Padre, ayúdanos a todos, que tu gracia nos sostenga y ten misericordia de todos nosotros. Alábanos, guárdanos, Señor, ayúdanos por favor, aguárdanos por favor, Señor. Babilonia quiere robar los instrumentos de Dios. Que tú ya no sirvas al Señor, que te canses, que te aburras, que ya no le sirvas, que no des fruto, que no hagas nada. Y dice: ya lo tengo inutilizado. Es un instrumento cautivo, robado, no está sirviendo. Pablo dice: limpiémonos de estas cosas, es decir, vivamos vidas extraordinarias y separadas y permitamos que el Señor nos use como instrumento. Pero tengo que seguir. Pues bien, entonces quedamos en que el hombre está brindando con los vasos de Dios en su fiesta, con sus concubinas, sus mujeres y sus 1000 invitados, comiendo y bebiendo, y pasaban las horas, y entonces celebró delante de los dioses con el vaso de Dios y dijo: brindo por mis dioses con un vaso de Jehová. Babilonia ha comenzado a caer. La decadencia ha tocado a las puertas. Y note lo que dice la Biblia. En aquella misma hora, verso 5, 5:5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ay, que sea, aleluya.
Está brindando el hombre y de pronto una mano aparece y escribe en la pared unas palabras. Y el rey mira la mano escribiendo: se le bajó la borrachera. ¿Crees que puedes escapar de la mano de Dios? Te equivocas. El rey palideció, ¿le? Y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban uno contra la otra. Se le bajó la borrachera y se quedó. Note el estado de ánimo. Aquí lo dice claramente: pálido, se confundió, sus rodillas, y se iba a caer, y le agarró un ataque pánico al muchachito esto, al rico imbécil. El rey gritó con alta voz: quisieran venir los mismos, ¿no? A esta hora ya la conocemos. Que vengan los magos, los caldeos, los adivinos, los brujildos, todo eso. Y dijo al rey y a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, porque no sabía qué decía, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. Eso significa vestido de rey. Un collar de oro llevará en su cuello en señal de dignidad, y será tercer señor en el reino. Note que dice tercer señor en el reino, porque el padre Belsasar es el primer rey, él es el segundo en el reino, y dijo: lo voy a nombrar tercero en el reino. Nabónico es el rey principal del imperio. Belsasar, su hijo, nieto de Nabucodonosor, es el segundo, y él dice: lo voy a hacer tercer señor del reino. O sea, le va a poner en tercer grado sobre todo el reino. Al decir que le vas a vestir de todo eso, es darle un honor extraordinario. Pero díganme qué significa esto que está escrito allí. Y dice: entonces fueron introducidos todos los sabios, lo llevaron ahí, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Dice la Biblia: porque Dios esconde estas cosas de los sabios y entendidos. Así que ni brujo, ni adivino, ni nada conocen los propósitos de Dios. Esos son meros bateadores. El único que conoce todos los designios de Dios es Dios mismo, y están aquí en su santa palabra. Alaba el nombre del Señor. Deje la bola de cristal y póngase a leer la Biblia. Alaba al Señor. Así que trajeron bolas de cristales, cartas del tarot, tiraban una cosa, tiraban la otra, y nadie sabía nada. Entonces nadie pudo. Belsasar está angustiado. Y dice la escritura: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Los 1000 invitados también estaban patitiesos, palidecieron, se asustaron. Esa mano que era y que escribieron en esa pared. Bueno, y agrega en el verso que sigue, 10: la reina, esta reina es la viuda de Nabucodonosor, significa la abuela de este muchacho. La abuela, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Ella no estaba en el banquete, en el desmadre, que tenían ahí, y dijo: rey, vive para siempre. Esa es la forma en que se saluda al rey. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Entró la abuela a decirle: cálmese, cálmese, cálmese. Y le agrega: en tu reino hay un hombre. Ya sí se acuerda. Se acuerda los tiempos de Nabi, le decía yo, Nabucodonosor, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, significa de tu abuelo, porque padre, abuelo y bisabuelo es la misma palabra en la Biblia. En los días de tu padre, de tu abuelo, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, la reina sí se acuerda claramente de Daniel. Ella pues era la esposa de Nabucodonosor,
Y entonces le dice a su nieto: no, yo conozco una persona que lo va a ayudar. Claro, en este momento Daniel es ya un hombre mayor y va a entrar Daniel a partir de aquí en un ministerio profético elevadísimo. Daniel comenzó a recibir las profecías más poderosas después de los 70 años de edad. Ahí donde más revelación recibió. Ahí comenzó su ministerio profético. Alabe el nombre del Señor. Su ministerio apenas va a comenzar, hermano. Imagínese usted, se está empezando a retirar y Daniel comenzó a los 70. Alabe al Señor. Y ahí comenzó y comienza entonces diciéndole que era el líder de todos los consejeros del rey, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Consejo de la abuela. Alaba al Señor. Así que ahí estamos. Entonces el rey, en su desesperación, lo manda a llamar. Vean lo que dice. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y el rey es un rey petulante. Ya saben que es un muchacho engreído. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? O sea, ¿eres tú un esclavo que trajeron de allá? Que mi padre ¿eres tú? Tú eres el esclavito que me va a decir, alabe al Señor, que va a decirme lo que no tiene remedio ese muchacho. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Note que espíritu de dioses santos es el lenguaje babilónico, obviamente, ¿no? Ya lo he explicado por qué. Y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Él es sarcástico y es orgulloso. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Nadie ha podido. Y mi abuela dice que lo conoce a usted y que usted en el pasado era el líder de todos estos y que sabía más que todos, porque hay un espíritu distinto en usted. Alabe la gloria del Señor. Ellos no saben qué es, pero es la sabiduría de Dios sobre Daniel. Alabe la gloria del Señor. Ellos no saben, pero Dios está con Daniel y reconocen supremacía en la ciencia y el entendimiento que él tiene. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones sobre dificultades. Así ahora puedes leer esta escritura. Si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás tercer señor en el reino. Es decir, después de mi padre Nabonio estoy yo, y después tú serías el más importante en el gobierno de toda Babilonia. Mira lo que está ofreciendo. Yo conozco algunos ministros que hubieran dicho amén, gloria al Señor, lo recibo. Eso es rapidito, toman lo que sea, ¿no? Ya hay en la Biblia hay casos en que gente tomó premios que no tenían que tomar y regalos que no tenían que recibir. Cuando Naamán el sirio quiso pagar la sanidad a Eliseo, él le dijo: yo no te recibo nada, llévete, no necesito nada tuyo. Pero mira, lingotes de oro, mira, no quiero nada tuyo. Los milagros de Dios son gratuitos. Alabe la gloria del Señor. Son gratuitos. Cuando es de Dios es gratuito. Los brujos te cobran, los adivinos te cobran y los astrólogos. Yo soy un hombre de Dios y los milagros de Dios son por gracia, son bendición. Alabe al Señor. Entonces dice, Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Dice: muchas gracias, regálale eso a otro. ¿Qué manera, ¿no? Lo van a nombrar tercer rey del reino de Babilonia. Yo lo recibo. ¿Sabe qué? Sus regalitos se los da a otro si quiere. No necesito eso, pero con mucho gusto le doy la interpretación. Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Eso es un hombre de Dios hablando, Ahora, avancemos. El Altísimo Dios, oh Rey, oiga, le va a hacer un recuento
ponga atención, como es un muchacho necio, y usemos una palabra dura de una vez, un imbécil, porque haber tomado los instrumentos de Dios para eso, hay que ser un verdadero insensato. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu abuelo, me tomo la libertad de decir abuelo para recordarles, porque dice padre, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Es Dios del cielo, le dio a tu abuelo este imperio. Y por la grandeza que le dio, escuchen, ¿ustedes se acuerdan de esto? Le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Ahí viene Nabucodonosor, todo el mundo se derrite. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien él quería y a quien quería humillaba. Era un emperador con una autoridad totalitaria. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos vinieron la vez pasada aquí? ¿Cuántos saben que se convirtió en una bestia? Bueno, y su espíritu se endureció en su peligro del orgullo, se llamaba el padre. En su orgullo fue depuesto del trono su reino y despojado de su gloria. Tu abuelo ya pasó, no te acuerdas, no has aprendido nada. Que tu abuelo se llenó de soberbia y Dios lo humilló y lo convirtió en una bestia, como un buey comía zacate, 7 años. Acuérdese. Bueno, yo pensé que eso eran historias. Fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con las asnas monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le plaga. Alaba el nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hasta que reconoció que el que pone reyes y quita reyes es el Altísimo, no él, el Altísimo. Recuérdese que Nabucodonosor, le recuerdo la memoria, saliendo al jardín, miró la gran ciudad que era majestuosa, era una maravilla mundial, y dijo: esto lo hice yo solo, los reinos los conquisté yo. Ya Dios le había dicho: te lo voy a dar, yo te di el imperio. No, fui yo. 7 años de bestia. Está diciendo: no aprendiste nada de tu abuelo, porque como decía mi abuela, nadie escarmienta. Ustedes conocieron a mi abuela seguramente, porque ella hacía lo mismo. Nadie escarmienta por cabeza ajena. ¿Cómo trata Dios el orgullo, la altivez y la insensatez de los hombres? Y dice: y tú, su nieto Belsasar, no has humillado tu corazón. Es decir, ahora viene una receta para ti. No has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, no aprendiste la lección. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Eso es grave. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Wow, hermano. Al Dios en cuya mano está tu vida no lo honraste. Honraste piedras, imágenes que lloran, imágenes que no lloran, imágenes de reinas, de reyes, honraste todo lo que te pareció santo menos a Dios. Cualquier parecido con ciertos lugares no es mera coincidencia. Eso refleja la sociedad de todos los tiempos. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué sentencia? Y dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que
que trazó esta escritura. Es decir, de la presencia de Dios fue enviada esta mano y escribió una sentencia, juicio de Dios. Hay personas que creen que se van a escapar del juicio de Dios, pero les va a alcanzar. Así lo enseña la Biblia. Y esta es la mano, oiga, y esta es la escritura que trazó. Oigan, note las palabras que decía: Mene, mene, tekel, uparsin. Ahora, estas palabras, este código escondido de la mente de los sabios, contiene palabras del arameo antiguo. Cuando repite mene, mene, significa, en la Biblia cuando usted le dicen dos veces algo, significa que Dios dice de verdad, de verdad. Como Jesús cuando hablaba decía: amén, amén, de cierto os digo, amén, amén, de cierto les digo. Es decir, esto va y es verdad, se enfatiza. Así que él vio estas palabras: mene, mene, tekel, uparsin, y parsin, porque realmente parsin es la palabra. La U es una I, y parsin. Bueno, no lograron verlo porque fue puesto en forma de acróstico, diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a leer, y no lo pudieron leer. Ahora, leamos lo que sigue. Voy a leerlo acá, pero vamos a ver si tienes una filmina ahí. Enséñame la filmina. Esa es la palabra que vieron en arameo. Esto es lo que se lee en la Reina Valera. Realmente esto es lo que significa. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cuando dice dos veces mene, significa esto no tiene retroceso, esto va. Dios contó tu reino, significa contar. Mene es en el arameo contar hasta que termine. Cuente esto, significa cuente hasta que termine. Entonces Dios contó tu reino y ya llegó al final. Dios se puso a contar tu reino y ya no le queda nada más, llegó al fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Significa, tekel es la forma de verificar el valor de las cosas. Tekel es pesar, porque antes la gloria de algo se pesaba. Pese, tekel, es decir, fuiste pesado, fuiste puesto en la balanza y no cumpliste ni con el mínimo. La balanza ni se movió, no tienes ningún valor. Se lo voy a poner crudo, no importa que les diga esto, pero esto luego lo edito y lo quito de la grabación para que nadie vea que lo dije. Tekel significa, te examinaron y no sirves para nada. Ahora lo oramos eso. Pérez, que es una contracción de uparsin, le quité la U al propio porque la U en español es I, así que me tomé la libertad de quitar la U, porque en la Biblia dice uparsin, pero realmente es I parsin. Tu reino ha sido roto, esto es romper algo y repartirlo, y dado a los medos y a los persas. Tu reino ha sido quebrado, roto y repartido, significa parsin, repartir, y dado a los medos y a los persas. Note que medos y persas se unieron en un imperio llamado el Medo-Persa. Como les dije, los persas eran lo que hoy se llama Irán, y los medos se unieron después de que perdieron la guerra con los persas y fundaron un imperio conjunto. Significa que los medos y los persas llegaron a un acuerdo para no matarse más. Vamos a repartir el imperio y habrá gobernadores persas, gobernadores medos. Vamos a repartir los puestos de gobierno, como dice un gobierno repartido, y así no nos peleamos más, y nació los medos persas. Veámoslo en este versículo que sigue, en el versículo. Esta es la interpretación. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 17, 25, 27. Perdón, estamos en el 26. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esto es lo que está leyendo Daniel delante de todo el mundo en la fiesta, que están pálidos. Dios le ha puesto fin a tu reino. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, mijito, realmente no sirves para nada. Y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, Babilonia
termina contigo. Eres el último rey y termina en fracaso, en vergüenza, en deshonra. Babilonia, la grande, ahora es una vergüenza. Hoy mismo este reino cae porque tú has sido un insensato. Y los medos y los persas ya vienen por ti. Entonces, en el verso 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora, note cómo termina esto. La misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Brindo por mis dioses. ¡Pum! Terminaste. Eso sucedió, según dice la historia, que los medos y los persas lograron desviar el río Éufrates, que era imposible de hacer, para poder pasar en seco. Lo desviaron un tiempo y el ejército pasó. Cuando llegaron a Babilonia, todo el mundo había entrado en la fiesta y estaban ebrios y celebrando. Hasta los guardas estaban celebrando. Brindemos por nuestros. Y cuando entraron los medos, la ciudad estaba totalmente desprotegida, en fiesta, en vacilón. Y conquistaron fácil Babilonia, la inexpugnable, cuyas murallas nadie podía botar, permitió que los medos y persas entraron fácil. No tuvieron que matar mucha gente. Y cuando llegaron donde estaba Belsasar, ordenaron matarlo porque si lo dejan vivo, queda una esperanza de reinado en los corazones de la gente. Y dijeron: a ese, cuando lo vean, de una vez le cortan la cabeza. Esa misma noche que estaba celebrando con sus príncipes, sus concubinas, y celebrando y embriagándose, y trajo los vasos de Dios, marcó el fin de su reino, su vida y su reino. Y Babilonia no se volvió a levantar. Ahora viene otro imperio y toma el gobierno y funda un nuevo imperio medo-persa. ¿Cómo termina Babilonia la grande? En vergüenza, en humillación, y terminar con un rey bruto como ese en una total desolación, decadencia y vulgaridad. Así terminó. Termina el rey, termina su reino. Daniel continúa, pero Babilonia ya no está. De aquí en adelante ya Babilonia no está, sino que Daniel va a seguir viviendo ya mayor de edad en el reino de los medos y los persas, en el mismo territorio, pero en el reino de los medos y los persas. Amados, ¿cómo es que los seres humanos marcan su decadencia? El Imperio Romano de Occidente, que terminó en 495 por ahí después de Cristo, cayó cuando las invasiones bárbaras acompañaron la decadencia. La decadencia del Imperio Romano ya se estaba viendo, todas las grietas del imperio caer. Entonces los emperadores inventaron aquello de pan y circo para entretener al pueblo. Escuche, pan y circo. Que la gente no se dé cuenta que el imperio se está derrumbando. Démosles pan y circo, e inventaron lo que hoy todos van a Italia a ver, ese gran coliseo romano. Pecadores los que han ido ahí. Ahí se divertía el imperio cuando estaba por caer. Entonces, para que el pueblo no pensara, que no se diera cuenta de las noticias y no vieran en internet las noticias, les daban diversión con gladiadores y les sirvieron muy bien en bandeja los cristianos, quemarlos vivos, matarlos con las fieras. Era el entretenimiento del día feriado, donde la gente decía: hoy hay cristianos, vengan, van a matarlos en las fieras. Se entretenían con eso mientras el imperio iba cayendo en su lujuria, su borrachera, su pecado, su perdición moral, sus prácticas sexuales aberrantes. El imperio fue cayendo hasta que se derrumbó. Mientras que el Imperio Romano Oriental duró 1000 años más, pues no cayó
tan rápidamente en la corrupción. Esto ha caído, esto dice que los imperios, las personas, los reyes, los negocios, las empresas pueden caer, pueden morir, pueden ser destruidas por la decadencia moral. Les conté este caso extremo de este pastor que fue quitado del ministerio por algo que pensó que nadie se va a dar cuenta. Ahí estoy metido en eso y metido en aquello, nadie sabe, pero su vida se va destruyendo, destruyendo y carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo. No permitas que Babilonia te robe tu vida, tu familia y tu ministerio, porque Dios tiene un plan maravilloso de que seas instrumento de Él para bendecir las naciones de la tierra. Alabe la gloria del nombre del Señor. Voy a hacer referencia a un pasaje. Esto es solamente para terminar con esta idea. Babilonia se va a convertir, ya el imperio ya cayó, ¿verdad? Ya no existe. Ahora están los persas a cargo. Pero Babilonia se va a convertir en un símbolo de la corrupción, de la maldad, la inmoralidad y de la religión comercializadora, falsa y corrupta. Todo eso junto. Entonces Babilonia es confusión y corrupción. Mercaderes de la fe metidos allí también. Babilonia es todo lo que pretende ser justo, pero por dentro está podrido. Y diríamos, ya para poner la plataforma de lo que sigue más adelante, es las dos ciudades que hay en la Biblia finales son la ciudad de Dios, llamada Nueva Jerusalén, que es nuestra ciudad, a donde estaremos con Él. Alabe el nombre del Señor. Pertenecemos a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, y la ciudad del anticristo, llamada la Gran Babilonia. Ahora, esto se explica en los Apocalipsis capítulos 17, 18, 19 y 20. Pero déjenme nada más leer unos versículos de capítulo 18 de Apocalipsis, solamente para que lo vean, para que note que Babilonia no solamente es la geografía, sino el imperio romano simbolizando a toda la maldad del mundo. Aquí es probable que Juan esté pensando en el imperio romano como símbolo de la corrupción moral de los últimos tiempos, el imperio como ejemplo de maldad. Leo: después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hay un ángel que desciende y su luz es impresionante. Y con una voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Note, Babilonia es un sitio espiritual también, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esto habla de una maldad que en la Biblia se llama fornicación espiritual, donde la política y la religión se corrompen al extremo y se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Voy a decirle algo: salid de en medio de ella, pueblo mío. Usted está aquí porque usted salió de Babilonia. El Señor lo sacó. Alabe el nombre del Señor. Denle la gloria al nombre del Señor. Fuerte el aplauso a la gracia de Dios. Salió del error, de la mentira, de la falsedad. Pero hay pueblo de Dios todavía allí metido en la falsa religión, en la falsa religiosidad, en la falsa doctrina, en las falsas prácticas, en la inmoralidad, en todo lo que Babilonia representa. Hay pueblo de Dios ahí todavía
que hay que ir por ellos para que se complete el número de los escogidos. Faltan hermanos aquí, alabe el nombre del Señor. Falta llenar esto con más cultos, con más gente. Falta gente aquí que hay que ganar para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor traiga a todos sus escogidos de todas partes. Y luego viene la descripción de Babilonia con toda su maldad, su lujuria y su prostitución religiosa, de cómo Dios la trata. Pero no es nuestro tema hoy todavía, espérense, tranquilo. Cuando veamos el anticristo lo vemos todo junto. Pero esto lo que quiero decir es que el sistema que usted ve hoy, que la gente ve glorioso y famosos y riqueza y gloria y toda esa fachada, está cayendo para darle lugar al gran reino y al gran rey que viene. Babilonia caerá y reinará el Rey de los Reyes. Alabe la gloria del nombre del Señor. Por favor, estemos de pie. Muchas gracias. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Padre, qué bueno. Señor, estamos agradecidos porque nos has estado enseñando más y más en este libro de Daniel acerca de tu propósito para con nosotros. Señor, estamos temblando delante de tu palabra. Sí, temblamos delante de tu palabra. Tenemos temor. Temblamos de espanto de tu poder y tu juicio. Y oramos que nos guardes con tu gracia y tu bondad. Señor, todavía hay personas allí en Babilonia que deben venir a tus pies. Que seamos instrumentos de honra, instrumentos de bendición, instrumentos de edificación y restauración, instrumentos para salvación de muchos. Señor, gracias. Tú nos estás enseñando tu palabra. A ti, oh Dios omnipotente, que pone reyes y quita reyes. Tú, Señor, que eres soberano sobre todos. Solo tú eres digno en majestad, en gloria. No hay nadie como tú, solo digno de alabanza, porque en ti están los designios, la esencia, el conocimiento y todas las cosas. Solo tú, Señor, eres digno de adoración y exaltación. A ti, oh Dios omnipotente, reconocemos como Señor de la historia, Señor de la creación, Señor de todas las cosas, y solo a ti honramos. Y decimos, venga tu reino, Señor, porque es a ti quien esperamos. Nuestra esperanza es en ti, Señor. Nuestra esperanza es en ti, Señor. En Cristo Jesús.